Buenas tardes, mi nombre es John Jaime Vanegas, estudiante de Administración de Empresas de la UNAD del primer semestre. Estoy aquí para dar cumplimiento con la primera tarea del curso de Cultura Política. El código del curso es el 9007472. Entonces, en la tarde de hoy desarrollaremos algunas entrevistas a través de las cuales estaremos preguntándole algunas cosas a nuestros entrevistados acerca de lo que ellos entienden como cultura política o cultura política y cómo ven esa cultura política en su entorno. Entonces, estos temas los estaremos desarrollando a través de la entrevista. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuérdenos por favor su nombre y su ocupación. Lorena Orozco y soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. Doña Lorena, queremos hacerle unas preguntas acerca de algunos conceptos puntuales y queremos iniciar preguntándole para usted qué significa el concepto de cultura. Cultura es un entramado de tradiciones, costumbres, ideas, pensamientos, valores que el ser como individuo ha adquirido a través del tiempo, por medio de generaciones, no solamente por adquirirlas a través de la familia, sino también por el hecho de estar compartiendo en sociedad. Entonces, ¿qué sería para usted el concepto de política? Política es la toma de decisiones comunes, de unas decisiones comunes para un grupo en medio de la sociedad, pero todo esto, esas decisiones son tomadas a través del poder. Teniendo en cuenta estas dos definiciones de los conceptos que nos acaba de dar, entonces, para usted, ¿qué sería cultura política? La cultura política es esa actividad donde la sociedad toma parte y se empodera de todo lo que tiene que ver con una organización política. ¿Y cómo cree entonces que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Pues yo lo veo, voy a hablar a nivel de municipio, en el municipio que me encuentro, veo como las personas no le dan la importancia a la parte política, lo toman como algo ajeno. Solamente un grupo pequeño, digamos, se ha empoderado de ciertos temas políticos. Para dar un ejemplo, aquí en el municipio de Cumaral hubo una consulta popular. Ahí vemos cómo la sociedad se empodera de una problemática que había y empieza a motivar a la gente para que se vuelva participativa. Doña Lorena, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuérdenos por favor su nombre y su ocupación. Sara Nicole Vanegas Orozco y soy estudiante de la institución educativa Francisco Torres León, Puente Amarillo. Bueno, queremos preguntarle algunas cosas sobre algunos conceptos particulares. Entre esas preguntas que queremos hacerle es, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? La cultura es el conjunto de costumbres, saberes, pautas sociales que enmarcan a un individuo que se desarrolla en una sociedad, pero estas pautas de costumbres no son adquiridas desde el nacimiento, sino que se van adquiriendo a medida de su desarrollo y desenvolvimiento en la sociedad. Y teniendo en cuenta en toda esa respuesta, ¿qué sería para usted la política? Es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades. Y respecto entonces a eso, ya dándonos la definición de cultura y de política, ¿qué sería la conjugación de ambas? ¿Qué sería para usted cultura política? Es aquel conjunto de ideales políticos de la historia de los distintos procesos de organización de los estados y su desarrollo al pasar el tiempo y al pasar la historia. ¿Y cómo cree usted entonces que se ve reflejada la cultura política en su entorno, por ejemplo en el colegio o en su barrio o en su ciudad? Pues teniendo en cuenta, digamos, que es el conjunto de ideales políticos y también de las costumbres, digamos, sociales frente a la política, entonces puedo referirlo al país, que por ejemplo en el país se pueden observar cómo cada individuo tiene sus diferentes ideales, sus diferentes preferencias por partidos y también la diferente historia que ha tenido el país, digamos, en cuanto a su gobierno. Podemos verlo, digamos, con la historia del Frente Nacional, con la historia del desarrollo y creación de los partidos Muy bien, políticos señor. y demás. Recuérdenos por favor su nombre y su ocupación. Mira, mi nombre es John Álvaro Laya y soy diseñador de modas. Bueno, don Álvaro, queríamos hacerle algunas preguntas de algunos conceptos puntuales. Vamos a iniciar preguntándole para usted qué es cultura. Bueno, cultura es un término general. Pienso que cultura es como la cosmogonía de un pueblo, de una tradición, digamos que viene de generación en generación
y es como un legado que deja nuestros abuelos, nuestros padres, y que se viene como presentando de generación tras generación, pero realmente es una forma de vida y es una forma de relacionarnos también, y cómo en una sociedad también aprendemos a vivir, y siento que es algo que se va dando cada vez, se va renovando, va cambiando, eso depende mucho el tiempo, el espacio. Listo. Teniendo en cuenta eso, entonces, para usted, ¿qué significa o cuál es el concepto de política? Bueno, política realmente, digamos que es una estructura que organiza de alguna forma, digamos que un territorio. Son, digamos, administraciones, jerarquías, normas. Entonces, política viene siendo algo como una organización dentro de una sociedad, pero con ciertas, digamos que estructuras o leyes. Listo. Y ya conjugando las definiciones anteriores o los dos conceptos anteriores, ¿qué sería para usted cultura política? Digamos que eso es un término un poco complejo, porque realmente pues vivimos en una sociedad donde digamos que se ha desdibujado mucho ese concepto. Entonces, como colombiano, siento que cultura política no me define mucho porque no hemos tenido una formación en cuanto a cultura política. Literalmente podría yo pensar que es, digamos que la participación de una democracia de cada persona, de entender ciertos como niveles, digamos presidencia, gobernación, alcaldías, consejo, pero en general la cultura política en este país siento que hay algo que hay que trabajarlo mucho porque desconocemos una cultura política en este país, siento que no hay como una educación frente a eso, frente a la cultura política. Y entonces, respecto, por ejemplo, a esa última respuesta, ¿cómo cree usted que se vería reflejada la cultura política en su entorno? Pues venimos de unas problemáticas difíciles y lo vemos, digamos, en elecciones que se han presentado en el pasado y en el futuro. Y siento que esa cultura política la perdemos. Es más, nunca la hemos tenido. Entonces, como que pensar en una cultura política como definición en lo concreto, pues somos ignorantes ante eso, porque la cultura política que entendemos es, nunca vemos un debate serio, los medios de comunicación prácticamente eligen por nosotros y pues tampoco tenemos unas ventanas abiertas acerca de cómo saber elegir a quién, qué propuestas serias o definitivas tenemos acerca de las personas que nos gobiernan. Y vez tras vez lo que vemos es la política como algo muy oscuro, muy teñido, que no queremos, como que de alguna forma no queremos participar, pero que total tenemos que participar. O sea, nosotros somos los que elegimos. En nosotros está el poder de alguna forma cambiar una sociedad, pero pues no tenemos claro desde ese concepto de la cultura política. Listo, don Álvaro, le agradezco mucho. Listo, bueno, buena tarde, gracias. Analizando las respuestas de las entrevistas y también los textos colocados para la lectura antes de la realización de la tarea, podemos definir entonces que la cultura, según lo expresaba Pechar, por ejemplo, en medio de su artículo, es el conjunto de símbolos, normas, creencias y toda esa cantidad de cosas que se transmiten de generación en generación y las cuales forman también, como lo señalaba en su artículo Álvaro Díaz y Gilberto Jiménez, al individuo. Entonces, todo ese tipo de cosas confluyen en una sola, que es la mejoración del individuo como sociedad. También la política, en el concepto, en su definición, también evaluando lo que decía Pechar y reuniendo los conceptos de los otros dos autores, va como la organización de la sociedad de una manera clara en el ámbito del poder, o sea, cómo se organiza la sociedad en medio del poder. Y lo que tiene que ver con la cultura política
es la percepción que tiene la sociedad, la percepción que tiene las personas acerca del mandatario, acerca del mandato, de toda esa trayectoria de las personas que están a cargo del ámbito político. Eso es a grandes rasgos lo que podríamos definir entonces de las entrevistas realizadas y de la tarea de hoy. Mi nombre es John Jaime Vanegas y esta es la tarea a realizar. Muchas gracias.